que a la vez esos órganos en conjunto forman sistemas. Y esto es lo que vemos en la osteopatología 2, lo que son sistemas, ¿verdad? Y eso va a ser totalmente ya lo que es un nuevo ser, ¿verdad? ¿En qué otras áreas o en qué otras materias podemos aplicar nosotros lo que es la embriología? ¿Verdad? Aquí tienen varias, pero principalmente pues va a ser patología, que es la siguiente, ¿verdad? Es la siguiente que van a tener el otro año. Entonces, si ustedes conocen lo que es normal, van a saber lo que no está normal. También anatomía, ¿verdad? Que lo están llevando ahorita, van de la mano. Con fisiología también. Y con lo que es otras materias como reproducción, que es muy importante, que aunque no la van a llevar ahorita, pero a un futuro la van a llevar y esto les va a servir bastante, porque realmente la embriología es el inicio prácticamente de la reproducción, ¿verdad? Trasplante de embriones que pues actualmente ya se están realizando en nuestro país, que antes no se llevaban a cabo. Principalmente pues se hace en especies mayores, ¿verdad? Disección de embriones, esto es cortar un embrión y sacar dos iguales, ¿verdad? Para que cuando son de una genética alta, pues puedan abundar más, ¿verdad? Entonces, esto se hace con técnicas especiales al momento de hacer el trasplante de embriones también, ¿verdad? La clonación, pues eso tiene poco tiempo, más o menos. Esto es sacar un nuevo ser de acuerdo a su material genético, ¿verdad? Tenemos que tener el ADN del ser que queremos clonar y es un estilo de reproducción no sexual, ¿verdad? Entonces es bastante complejo. También nos sirve para obstetricia y ginecología, que son dos ramas de la reproducción, y principalmente tal vez la obstetricia, que esta es la parte de, o sea, la ciencia que se va a encargar del estudio, de todo, llevar todo el proceso de lo que es lo que es el embarazo en el ser humano o gestación, ¿verdad? En animales, el parto y el periodo posparto. No, en esta obstetricia sí lo lleva, la embriología no, ¿verdad? La obstetricia sí tiene que ver el puerperio, pero ya la embrio ya no, ¿verdad? También tenemos en medicina general lo que es genética y malformaciones, ¿verdad? Que ustedes pues bien saben que la genética, o sea, es como una materia que es anterior a esta, ¿verdad? Y que es el requisito. Es por eso, porque van de la mano. Y malformaciones porque al estar el animal preñado, si nosotros no lo sabemos y hacemos por ejemplo, algún tratamiento que pueda dañar al embrión feto, pues vamos a tener malformaciones, ¿verdad? O pueden ser genéticas o por trauma o por muchas situaciones, ¿verdad? Pero también tienen que ver con lo que es la embriología. La fisiología, no sé si se lo mencioné, es la ciencia que se encarga del funcionamiento, ¿verdad? De todos los órganos, y como en la embrio vemos cómo se forman todos estos órganos, pues van de la mano también. Aquí tienen pues la definición de clonación. Como les mencioné, pues es una copia de un organismo en cuanto a su genética, ¿verdad? Basándonos en su ADN. Y por lo tanto, pues es un proceso por medio del cual vamos a obtener dos individuos iguales
pero por medio de un proceso que no es sexual. Bueno, ya habiendo visto esto, pues continuamos un poquito con la introducción siempre. Durante el proceso de formación y desarrollo, dice, de los individuos o de los seres vivos, hay muchos cambios, y esos cambios son progresivos y muy fuertes, más que todo al inicio del desarrollo, ¿verdad? O sea, en las primeras fases estamos hablando la fase blastogénesis y embrionaria, que vamos a ver ahorita, y más o menos sería como en el ser humano, pues el primer tercio de la gestación, ¿verdad? Los primeros 3 meses. Ahí es cuando más rápido se dan los procesos, las células se dividen muy rápidamente, y es muy importante que aquí tengamos el mayor cuidado posible. Bueno, y ahí tenemos la definición de histología. Bueno, histos, tejido, luego el tratado, y embriología, que significa el estudio de los embriones. Luego tenemos para su estudio cómo la dividen algunos autores. La dividen en 3 fases principalmente, que sería la blastogénesis o formación de blástula, la etapa embrionaria o cuando se forman los embriones, y la etapa fetal, que es la última etapa de la formación de un nuevo ser, y que es la que más tiempo va a durar, ¿verdad? Las otras 2 no duran tanto, ya vamos a ver ahorita, pero la fetal sí, más o menos. Por ejemplo, en especies como caninos o felinos, que tardan 2 meses, gatos, perros y gatos, que tardan 2 meses más o menos de su gestación. Un mes abarca, 15 días más o menos blastogénesis, y el resto para 2 meses, para un mes, perdón, la embrionaria, y un mes completo para la fetal, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cada una. La blastogénesis, su nombre lo dice. Génesis siempre es formación, significa formación. Eso es muy importante, porque a cada rato pues lo vamos a estar mencionando. Entonces, génesis, formación de blástula, blastogénesis, ¿verdad? Esta abarca desde la fecundación del óvulo por medio del espermatozoide, ¿verdad?, hasta que se forman las primeras 2 capas. ¿Qué son esas? ¿Qué son capas u hojas germinales? ¿Qué son? Son las estructuras que van a dar origen a muchos órganos, como vamos a ver ahorita. Entonces, en una blástula, como ven acá, se forma el ectodermo, que es la capa más externa, y el endodermo, que es la capa más interna. Aquí falta la capa de en medio, que se va a formar en la siguiente etapa de segmentación. Como les mencionaba, en equinos, bovinos y humanos, o sea, como les mencionaba, casi todas van a ser los primeros 15 días, pero van a variar de acuerdo a la especie. En equinos, bovinos y humanos tardan más o menos 14 días, ¿verdad? En perros, por ejemplo, dura un poquito más, un día más, 2 días más, 16, cerdos 9, gatos 12 y ovejas 10. O sea, es un poquito variable, pero por eso decía yo, en resumen, como los primeros 15 días, más o menos, ¿verdad? Esta es ya una etapa de la segmentación. La primera estructura que se va a formar después de que es fecundado el óvulo, cuando empieza la segmentación, se llama mórula, ya la vamos a ver. Pero al llegar al útero, esa mórula es invadida por líquido que está en el útero y separa todas las células del interior de la mórula y las hace hasta un polvo, ¿verdad? Y se forma el embrioblasto.
que sería formado por estas dos capas inicialmente. Y la capa que está alrededor es la que nos va a servir para formar la placenta. Y este espacio se llama blastocele y es el que queda cuando se desplazan las células de la mórula hacia un polo. Yo les pido en el examen, y creen ustedes que yo estoy cuidando, y que es broma, yo les pido que me dibujen una blástula y de 97 de la A, tal vez, y muchos 5 la dibujaron bien, tal vez. Así que pónganle asunto, pongan atención, vean cómo es una mórula, cómo es una blástula. Esto es tan fácil, vean. Es un círculo y luego dos capitas ahí y el espacio. Y cuando les digo que me hagan el dibujo, que yo creo que es algo regalado y que nombren sus partes, no lo logran hacer, no sé por qué. Entonces recuerden, puede ser pregunta de examen. La etapa embrionaria. Esta es la que se continúa después de blástula, ¿verdad? De que se formó la blástula. Y esta comienza con la aparición, dice, de la línea primitiva. Aquí está la línea primitiva, o aquí también. Estos son embriones que han sido cortados así longitudinalmente. Y entonces aquí podemos ver todo lo que va a ser la parte de la cabeza, la parte del tórax y la parte caudal. Y esto es muy al inicio, ¿verdad? Aquí está el dontocordio, que es una estructura muy importante que va a dar origen a todo lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo importante es que en esta etapa embrionaria se forma esta línea primitiva. Se va a formar también la tercera capa, que es el mesodermo, ¿verdad? Además de esto se forman los órganos primitivos. Por ejemplo, acá se va formando el corazón, los pulmones, el cerebro. Por acá pues todo lo de la cavidad abdominal. Y ahorita lo vamos a ver. Se forman los órganos primitivos y el esbozo de todos los órganos. ¿Qué es el esbozo? ¿Qué es un esbozo? Sí, lo primero lo que se va a formar el órgano, sí, está bien. El esbozo, ¿han oído ustedes eso cuando alguien va a pintar? Los pintores más que todos. Quiero pintar aquí a la compañera y entonces empiezo solo a hacer como rayas así, digamos, la cabeza y todo. Ese es el esbozo. Y después ya yo vengo y ya detallo los detalles del pelo, los ojos, etc. Entonces un esbozo es el inicio, digamos, ¿verdad? Y eso es lo que se va a formar en esta etapa, para que ya en la siguiente etapa, en la fetal, es donde ya se va a formar exactamente las células de cada órgano y van a empezar a funcionar incluso, ¿verdad? Entonces, la etapa embrionaria abarca la gastrulación, la organogénesis, o sea, formación de órganos, y crecimiento embrionario. Estas tres etapas son de la ontogénesis, que ahorita vamos a ver ahí más adelante. La etapa embrionaria entonces comienza cuando termina la de blastogénesis, ¿verdad? En humanos va a durar más o menos 8 semanas, o sea, los primeros 2 meses, ¿verdad? Pero los primeros 15 son de la formación de la blasta y mes y medio del resto, ¿verdad? Algunos autores solo mencionan etapa embrionaria y fetal. Eso les quiero comentar también. No se sorprendan si no mencionan la de blastogénesis, porque esa la incluyen muchos
acá, ¿verdad? En el embrionario. Equinos y bovinos 6 semanas, cerdos 4 a 5 y ovejas 5. Ahora, perros y gatos sí solamente 4 semanas. Y las otras 4 son de la etapa fetal, ¿verdad? Aquí tienen la etapa embrionaria, pero aquí está para que vean. Este es así de frente y este es haciendo un corte. Entonces pueden ver muy bien las 3 capas, ¿verdad? Pueden ver el ectodermo en azul, el mesodermo en color rojo o rosado y el endodermo en amarillo, o sea, la capa más interna. Estos colores nos van a servir para ir viendo ya en los fetos, ¿verdad? Cómo están formados. Y de cada una de estas capas se van a formar varios órganos que vamos a ver más adelante. Acá tienen el notocordio muy importante que les mencioné, que va a dar origen o va a ser el que estimula para que se desarrolle el sistema nervioso, donde originalmente se forma un surco y 2 bordes. Aquí tienen el surco y los 2 bordes que después se cierran y van a formar el tubo neural, ¿verdad? Y así comienza el sistema nervioso. El mesodermo aquí ya se formó, están las somitas, que son unas estructuras pares que van a dar origen a todo lo que es músculo, cartílago, hueso de la región torácica y un poco anterior. Y el endodermo está acá, ese va a dar origen a todos los órganos que están más internos, ¿verdad? Entonces, ectodermo, lo que está más afuera, como piel, cerebro, mesodermo, lo que está intermedio, huesos, cartílago, músculos, órganos reproductores, y el endodermo, lo que está más adentro, como todo lo que son pulmones, corazón, glándulas anexas y en parte del intestino, ¿verdad? Este es otro corte de una línea primitiva. Este es en un huevo de un ave, ¿verdad? Entonces, esta es la línea primitiva, donde aquí vemos el ectodermo, mesodermo en medio y endodermo abajo. Y tenemos gránulos de vitelo, que es lo que sirve de alimento para este embrión que se va a formar, y restos proteicos de la clara. Esto lo vamos a ver en el laboratorio. Bueno, y aquí tenemos un feto y estamos ya en la etapa fetal, ¿verdad? Que es la tercera etapa del desarrollo, y vemos aquí formándose lo que es el cerebro anterior, medio y posterior, y lo que es el ojo, y todo esto se va a formar del ectodermo, lo que está en celeste. Aquí van a venir lo que es sistema nervioso, todo esto, en la vértebra, en la columna vertebral. Aquí tienen en color rosado fuerte lo que es mesodermo, que sería todo lo que corresponde, que ya les mencioné. Además de lo que les mencioné, vasos sanguíneos, el corazón, músculos, tejido conectivo, que hay por todo el cuerpo, los órganos genitales también, cartílagos, huesos, y en amarillo lo que está más adentro, ¿verdad? Todo lo que sería el intestino, está la cloaca, esta es parte de donde inicia la boca, y aquí van a formarse los pulmones. Bueno, esta etapa dice, empieza desde que termina la embrionaria, ¿verdad? Hasta el nacimiento del nuevo ser. Y aquí, ¿qué sucede? Pues como ya teníamos los órganos ahí esbozados, se van a diferenciar la mayoría de órganos en esta etapa, ¿verdad? Va a haber diferenciación de órganos,
y empiezan a funcionar también algunos. Bueno, veamos las fases de la ontogénesis, que prácticamente son las que estábamos viendo, pero en otro, no en otro orden, sino que aquí en todo este orden. Entonces, dijimos que la ontogénesis era la formación y desarrollo individual, fíjense, de un organismo, no importa la especie, o sea, todos van a ser, no importa qué especie, todos van a tener su formación y desarrollo individual, ¿verdad? Y comprende todas estas fases, miren, son 6. Inicialmente la gametogénesis, ¿verdad? Porque si no hay gametos, o sea, no hay óvulo y esperma, no puede haber reproducción. Entonces se toma como que esa es la primera, la formación de gametos. Luego vendría la fecundación que vimos, ¿verdad? Para que se inicie un nuevo ser. De ahí viene la segmentación, que es cuando se forma la mórula, blástula, gástrula, ¿verdad? Que se va segmentando. Luego viene la gastrulación, que es parte de la segmentación. Y en la etapa ya embrionaria, que abarca gastrulación, organogénesis, ¿verdad? Y periodo de crecimiento, es la embrionaria. Y la última, la diferenciación histológica, es la fetal, ¿verdad? Y esas serían las fases que nos van a llevar al desarrollo de un nuevo ser. Veamos la gametogénesis. Esto ya lo han visto ustedes, pues un pequeño repaso nada más por eso. La formación de gametos, ¿verdad? Tanto del macho como de la hembra. Aquí tienen un espermatozoo con todas sus partes y un óvulo con sus partes, ¿no? Es el óvulo con su núcleo y está rodeado por una membrana vitelina o un espacio perivitelino, una membrana vitelina, una zona pelúcida y una corona radiada o radiante, que son sus membranas primarias, ¿verdad? En la hembra se llaman óvulos, en los machos se llaman espermas. Y estos se forman, los óvulos, a partir de las oogonias, muy al inicio, ¿verdad? Que vamos a verlo mañana en lo que son gonadogénesis. Y los espermatozoos se originan de las espermatogonias. Gametogénesis también es sinónimo de progénesis, o sea, pro antes de desarrollo, ¿sí? Gametogénesis, formación de gametos, y progénesis son sinónimos. Bueno, si ya tenemos los gametos formados, que también vamos a ver cómo se forman mañana, mañana y otros días, tenemos entonces acá que se va a dar la segunda fase, que es la de fecundación, ¿verdad? Aquí es la unión de los espermas con el óvulo, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la vida, o sea que con 2 celulitas empezamos la vida. Y ahí se van a dar las divisiones pasando a la fase de segmentación, que sería esta que está acá, donde después de que eran 2 células se forman 4, 8, 16, 32, etc. Dependiendo de la especie, así va a llegar la mórula al útero con diferente número de células. Ya que vamos a ver. Entonces, la mórula es una masa esférica, vean, que está que adentro tienen sus células que se llaman blastómeros y que pueden ser 12 a 16 células, ¿verdad? O más, y están rodeadas por su zona pelúcida. Luego viene la blástula, que ya la vimos más o menos, que esta se forma cuando la mórula llega al útero
es invadida por líquido uterino. Entonces ese líquido penetra en la blástula, que ya les mencioné, y hace hacia un polo las células, dejando un espacio que se llama blastocele y formando el embrioblasto y rodeado por el trofoblasto. ¿Sí? Esas son las partes de la blástula. En etapa de blástula tenemos ectodermo, endodermo, y el trofoblasto también se conoce con el nombre de corio. Por eso hablamos de placentas corio-alantoideas más adelante. Es el corio. Y este es el que va a dar origen a la placenta, ¿verdad? Luego, dentro de las fases ontogénicas, tenemos la cuarta fase, que es gastrulación. Como su nombre lo dice, es la formación de la gástrula. Y la gástrula no es más que la estructura que va a tener ya las tres capas, ¿verdad? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto es lo más importante que sucede en el periodo de la gastrulación, que se va a formar el mesodermo, ¿verdad? Esto sucede por movimientos pronunciados de células, como les mencioné, ¿verdad? Las divisiones son muy rápidas y por lo tanto el peligro de una malformación es mayor, ¿verdad? Porque se está dando muy rápido. Y de estas tres capas, como les dije, pues van a estar ya formándose los rudimentos o el esbozo de los órganos, ¿verdad? Luego vendría la formación de órganos, organogénesis, ¿verdad? Formación de órganos. Y entonces, en esta etapa lo más importante es que las masas de células de las tres capas se van a organizar, ¿verdad? Se van a ir separando y formando grupitos. Por ejemplo, del mesodermo se agrupan aquí un grupito que es el que va a dar origen al corazón, ¿verdad? Entonces aquí estaría el esbozo, el corazón. Otro grupito va a formar del endodermo, lo que es el pulmón, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno va a estar ya ubicado en el lugar donde se va a quedar definitivamente, ¿verdad? Y está solo el rudimento o el esbozo. Yo puedo saber que aquí está el corazón, pero no está formado realmente, porque el corazón incluso al principio es un tubo y después sufre rotaciones y ya tiene la forma que conocemos, ¿verdad? Así en la vida. Pero al principio es un tubo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo eso sucede. Esta es la etapa de organogénesis y luego ya en la fetal es cuando ya sigue desarrollándose y las células adquieren su función que van a tener después, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo que vean qué órganos se forman de cada capa. Que ya les mencioné algo, sería de esta capa en celeste, se va a formar sistema nervioso, la hipófisis, muy importante, es una glándula endocrina, que está acá en unión con el cerebro, el cristalino del ojo, la piel, o sea, epidermis, ¿verdad? Y derivados como los pelos, las uñas, las glándulas, también la glándula mamaria y el revestimiento de las cavidades, por ejemplo, de la boca, del ano, ¿verdad? Y del aparato genital y urinario. Del mesodermo ya lo hablamos también, huesos, músculos, sistema vascular, todo eso, sistema excretor, que es el aparato urinario, y órganos sexuales. Y del endodermo, lo que está más adentro, epitelio y revestimiento del tubo digestivo, que sería todo esto que viene aquí, glándulas que derivan de él, como por ejemplo el hígado, ¿no?
El aparato respiratorio también se forma, el oído medio, vejiga urinaria, uretra. Y el periodo de crecimiento y diferenciación histológica, que es la última fase, es cuando ya los órganos entonces empiezan a crecer, a tener ya la forma definitiva, ¿verdad? Y adquirir las células la función que van a tener después, ¿verdad? Entonces dice, cada órgano rudimentario se vuelve ya histológicamente diferenciado y adquiere su estructura y propiedades físico-químicas que los van a capacitar para tener sus funciones fisiológicas. Aquí, por ejemplo, pueden ver el hígado, y, bueno, aquí sería el aparato urinario, pronefros, mesonefros, metanefros. Aquí tienen todo lo que es la parte del intestino, la cloaca y la región donde va a estar la boca. Y lo rosado que ven es o tejido conectivo, o corazón, por ejemplo, o vasos sanguíneos, etc. Entonces, aquí tenemos ya la etapa embrionaria, ¿verdad? Que se llama así, dice, hasta que aparecen ya, bueno, la etapa embrionaria hasta que aparecen los esbozos de los órganos primitivos. Y la etapa fetal cuando ya se diferencian histológicamente, ¿verdad? Esta sería la fetal. Por supuesto acá el cordón umbilical, que es el que lo va a unir a la placenta y la placenta a la madre. Y también vamos a ver todo esto ya en otro video. Este periodo ya les mencioné que la embriología no lo estudia, a pesar de que todavía hay desarrollo, ¿verdad? Como dentadura, pulmón, etc. Hay diferentes, se les llama diferente manera de acuerdo a cada etapa del desarrollo, como por ejemplo en humanos, llama niño, o cachorro en carnívoros, lechón en cerdos, ternero en bovinos, potrillo en equinos y así sucesivamente. También se llama prepuber cuando es niño, ¿verdad? Puber cuando se alcanza la madurez sexual, luego adulto, que están en la etapa ideal para la reproducción, y luego viejo y senil, ¿verdad? En animales, pues depende, cuando son mascotas sí los vamos a ver llegar a viejitos y seniles probablemente, y en humanos, pero en los animales que se usan para alimento, no, esto va a ser muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, bovinos, suinos, bovinos, etc. No. Llegan adultos y casi siempre están. Y esta tabla que la tienen en sus copias es para resumirles todo lo que vimos ahorita en una tabla. Entonces, progénesis es antes de la formación, es sinónimo de gametogénesis, que es cuando se forman los gametos. La embriología abarca desde la gametogénesis o progénesis hasta el periodo perinatal, alrededor del nacimiento. Después de la progénesis viene el periodo prenatal y el postnatal, que ya no lo ve la embrio, por eso solo está hasta acá. Y entonces la embriología vemos gametogénesis, desarrollo primitivo, o sea, aquí abarca la blastogénesis y el embrión. Después de la fecundación, obviamente, y desarrollo de los órganos y diferenciación, desde que es un poquito embrión y la parte fetal. Y aquí lo tienen resumido. No sé si tienen alguna duda. ¿Está clara esa tabla? Cuando yo les digo, pongo, y todavía por selección múltiple, les pongo sinónimo de gametogénesis. Y les pongo varias
varias palabras, pero... Entonces vean, pro antes de formación, progénesis gamética. ¿Alguna duda? ¿Vuelvo a repetir? Ninguna. Bueno, eso me alegra porque todos lo entendieron. Espero. Muy bien. Entonces, que tengan muy buen día, jóvenes. Gracias. Nos vemos hoy tienen laboratorio algunos. Nos vemos más tarde.